Crónicas de espanto. Bienvenidos a aquellos que gozan al mismo tiempo que sufren del terror. A todos aquellos que los escalofríos les causan no solo pavor, también curiosidad. A los inquietos por la mente humana para conocer la psique de los criminales en nuestro país. Comenzamos. Y dado que es el mes de septiembre, traemos historias de criminales un tanto simpáticos, tradiciones orales que nos acompañarán y nos demostrarán que no todo lo malo es completamente malo. Traigo una historia un tanto desconocida, de aquí, de León, Guanajuato. Un grupo de 3 jovenazos que en tiempos de la intervención francesa, con todo y que a la ciudad de León no le fue tan mal, en esos momentos de invasión por parte de Napoleón III y de Maximiliano de Habsburgo, siempre hubo patriotas y aliados de la causa republicana, y me refiero a una banda que se dedicaba a asaltar a soldados franceses, los de la ocupación. Era conocida como la banda de los Poquitos. Pues los 3 integrantes de esta banda realmente habían nacido a finales de los años de 1846-47, cuando México sufría los estragos de la intervención de otro país, refiriéndonos a Estados Unidos. Pero León era una ciudad que al estar en el centro del país ya tenía cierta pujanza. Si a principios de la independencia ya tenía sus 30,000 habitantes, pues resulta que para las fechas de la intervención francesa ya tenía más de 60,000. Incluso al abandonarse las minas de Guanajuato, buena parte de la población de la capital terminó por poblar lo que ahora es la capital del calzado. Hablamos de mediados del siglo XIX, cuando incluso se crea el famoso Arco de la Calzada, aunque no con la constitución sólida que tiene ahorita. Ha tenido varias modificaciones. La ciudad crecía y tenía también sus epidemias de sarampión y de otras enfermedades. Y lo que era la hacienda de San Nicolás, pegada a la ciudad, se convertiría posteriormente en el famoso Panteón de San Nicolás, que dará origen a otras leyendas de las que hablaremos un par de meses adelante. Incluso ciertas rancherías querían el nombre de congregación, como fue San Pedro de los Hernández, que llegó a tener tantos habitantes que pidieron su cambio de categoría porque ya se acercaban hacia el Cuecillo, y el Cuecillo tenía problemas limítrofes con lo que era la ciudad de León. Cosa curiosa. Entonces León crecía, León prosperaba, hasta que llega la intervención francesa. Pero regresémonos un poco y hablemos de los 3 integrantes de esta banda de los Poquitos. Eran 3 intrépidos jóvenes que se conocieron en lo que eran las escuelas de formación inicial de aquella época, dedicadas a otro sistema conocido como lancasterismo, porque el maestro le daba la clase a algunos alumnos, los más inteligentes, que luego le daban la clase a otros alumnos menos inteligentes. Era como un método de pasantes, de asesores. Así es que Francisco, el canica, era el pasante que aprendía del maestro, pero él luego le daba la clase a otro Francisco, pero de apodo el Zurdo,
y a Miguel, que era el más travieso, y le decían el Rata. Producto de esa intervención educativa, se hicieron amigos, y amigos entrañables. Incluso se decían hermanos entre ellos. Salieron de la escuela básica de aquella época, que no primaria como se conoce ahorita, y pensaron en salir de León porque quizás no les gustaba el tipo de trabajo que aquí se encontraba, y al estar las fronteras de Estados Unidos ahora más cercanas, se hablaba de la prosperidad del otro país que nos había arrebatado la mitad de nuestro territorio, y decían, bueno, hay que buscar en León o fuera de León. Entonces, ya cuando pensaron en formar ese patrimonio, y que disfrutaban sus travesuras, sus hazañas juveniles, sus penas, las que siempre han existido para niños y jóvenes de ayer y hoy. Discutieron y prometieron que su amistad nunca terminaría a pesar de que se separaran. Y decididos, por lo pronto, 2 de los 3 a marcharse de la ciudad, pues llegó el día de la despedida. El que habría sido el más travieso, que era Miguel Carrillo, se hace el Rata, viajó a la Ciudad de México con la intención de buscar trabajo en la plena capital. Otro, que era el Zurdo, pensó encaminarse rumbo al norte, intentando cruzar la frontera por el rumbo de San Luis Potosí, cosa que tendría que hacerse pues a caballo, porque en aquella época solamente había carrozas. El tren tenía sus incipientes durmientes apenas a las afueras de Veracruz. Y el que había sido en la escuela el más inteligente era el Canica, que tenía ojos azules muy claros y por eso le decían el Canica, y Francisco Zambrano, el cual era su nombre, se quedó trabajando en tierras leonesas en los talleres locales. Sin embargo, en diciembre de 1863, el Canica es testigo de la llegada de los soldados franceses, de la intervención francesa y de las opiniones divididas de quienes apoyaban a los conservadores y al emperador Maximiliano, o quienes apoyaban la República y a Benito Juárez. Pero en el caso del Canica, iría viendo cómo a lo largo de 3 años y casi 15 días hubo soldados franceses que vigilaban la ciudad prácticamente de cabo a rabo. Francisco Zambrano, alias el Canica, no podía sentir menos que odio al ver cómo el ejército de esos extranjeros, que ya les llamaban incluso gabachos, patrullaba las calles de su hermosa ciudad, y que al mismo tiempo se sentían superiores por sus rasgos físicos, por su estatura, por sus uniformes azules chillantes con rojo vibrante, y que incluso se sentían dueños de la voluntad de los leoneses. Y al terminar incluso sus años de escuela, había alcanzado a escuchar las primeras notas del himno nacional mexicano, que apenas 9 años antes había ganado un concurso en tiempos del presidente Santana. Porque más se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. No había medios de comunicación, pero pareciera que los deseos se transmitían entre aquellos amigos. Y Canica, Francisco, el que se quedó en León, Guanajuato, sentía un fuerte compromiso de defender la patria y de escribirle a sus amigos, porque uno estaba en la Ciudad de México y el otro no pudo llegar a Estados Unidos, se había quedado en San Luis. Les compartió sus tristezas y su impotencia, y ambos también contestaban que no les gustaba la presencia de soldados extranjeros en ninguna de sus ciudades, pero menos en su ciudad natal, en su León, Guanajuato. Se prometieron defender a la patria, aunque hubiera que matar gabachos. El punto es que tanto el Rata como su compañero, que estaba en la Ciudad de México, el Zurdo, regresaron a León. Se juntaron, comandaron a un grupito de
jóvenes inconformes. Se organizaron y, siendo conocedores de los vericuetos y escondrijos de la ciudad y sus alrededores, empezaron su misión: capturar y matar soldados franceses. Al primero lo capturaron en la noche, saliendo de alguna taberna. Simplemente a la vuelta de la esquina lo atraparon, lo golpearon y quedó su cuerpo yaciendo. El líder de la ocupación francesa de la policía extranjera pensó que habrá sido un pleito de cantina. Pero 5 días después, cuando otro soldado regresaba de Silao, porque había tenido permiso de fin de semana, la banda de los poquitos se había puesto de acuerdo para asaltarlo también. Abajo de algunos árboles y de algunos mezquites, mientras otros salían de los alrededores y de algunas rocas, y era la segunda víctima que alcanzó a defenderse. Poco a poco, cada semana o cada 15 días, los poquitos empezaron a cobrar fama y a cobrar notoriedad. Ya no era una casualidad que hubiera a cuentagotas soldados franceses asesinados. Todo era culpa de esa banda de mexicanos rebeldes. Incluso llegaban a ocupar por Loza de los Padres, por el camino a Lagos de Moreno, por doquiera de los alrededores de León, Guanajuato, esta gavilla de rebeldes, una que otra golpiza y mayoritariamente asesinatos, porque cometían sus atracos poniéndose unos paliacates para cubrirse por completo la cara. Después de cada acción venturosa, sobre todo uno de los tres, ya sea el canica, el zurdo o el rata, gritaban a todo pulmón sobre el cuerpo moribundo del francés sacrificado: «Gabachos, somos poquitos pero muy hombres». Por eso se les conocía como la banda de los poquitos. Así es que pasaron los meses y pasaba la ocupación, pero siempre había un soldado francés muerto o desaparecido. Los jefes franceses, temerosos de que esta muerte de sus soldados continuara y fuera en aumento y se convirtiera en una rebelión, deliberaron de manera prolija sobre la forma de acabar con esa escurridiza banda. Y entonces buscaron algún soplón, algún traidor, y encontraron que alguno de los integrantes de la banda estaba dispuesto a confesar y a delatarlos cuando se juntaran para cometer su siguiente acción de rebeldía. Así es que plantearon la emboscada, y hábilmente fue llevada a cabo en una junta previa donde la banda de los poquitos iba a asaltar ya a un par de soldados franceses que habían acudido rumbo a San Felipe. De repente los sorprendieron todo un pelotón francés y empezaron a correr. Sorprendentemente algunos escaparon, pero algunos acompañantes fueron ejecutados en el momento. El punto es que lograron capturar a los 3 iniciadores de la banda, tanto al zurdo como al canica y al rata. De ahí, de ese camino a San Felipe, se les llevó a la ciudad de León, pero después a la ciudad capital, a Guanajuato, y ya se les hizo juicio sumario, se les dictó sentencia. Claro está, la sentencia fue pena de muerte. La cosa fue rapidísima como era de esperarse. Ellos habían empezado sus andanzas a mediados del 63, y 6 meses después, en enero del 64, se les dio a conocer la fatal sentencia. Y al día siguiente, hablo del 19 de enero de 1864, en plena madrugada fueron puestos contra el paredón estos valientes jóvenes leoneses por defender, a su modo, a la patria. Pero volvamos a nuestro relato y démonos cuenta de que tanto Francisco Zambrano, Francisco Ontañón y Miguel Carrillo ya estaban en el paredón.
Se habían contado por más de una decena las víctimas de la banda de los Poquitos. Ya habían hecho algo en apoyo de su república. No sabemos si de su país, pero ellos lo hicieron con plena conciencia, aunque fueran criminales para aquellos advenedizos. En fin, que ya estando allí en el paredón y la tropa de fusilamiento apuntaba con los rifles para ejecutarlos, el canica de ojos azules, Francisco, que había quedado en medio de los tres, les gritó mientras decían: preparen, apunten, y entonces vociferó: gabachos, somos poquitos, pero muy ¡om! La última sílaba quedó sin mencionarse en sus labios, ahogada por los borbotones de sangre de sus pulmones. Y fueron esos pulmones que exhalaron el último aliento tras las balas infernales de los invasores. ¿Quién lo diría? La gente empezó a contar y de boca en boca se corrió la historia de la banda de los Poquitos. Cuando cosa de 2 años después y unos cuantos meses, Napoleón decide retirar el apoyo a Maximiliano, poco a poco las tropas francesas se van. Pero hay quien dice que algunos franceses no se quisieron ir, que se escondieron en los ranchos, que cambiaron sus nombres para volverlos de acento, de tono, de palabras españolas, y que por eso el origen de muchas personas de cabellera rubia, de ojos de color, güeros de rancho, como se dice aquí, está en aquellos desertores franceses. Quiéralo usted creer o no, el punto es que la banda de los Poquitos existió, que son criminales a ojos de los invasores, pero a ojos de los mexicanos, de los leoneses de aquella época, fueron patriotas. Y así es, amigos, una historia más de estas crónicas de espanto. Pueden escribir, pueden comentar. ¿Quieren alguna historia en particular? Le investigamos. Ya sea una leyenda tradicional de espanto o de fantasmas, o como esta, historias de criminales que cobran notoriedad. El correo es crónicasdeespanto0@gmail.com, o bien en YouTube, Crónicas de Espanto, en Patreon, Crónicas de Espanto, y también en Facebook con el mismo nombre. Yo les agradezco su asistencia, su escucha, el que me aguanten contando estas historias que tanto me seducen, me aterrorizan y me encantan. Hasta la próxima.